diferentes factores, pues lamentablemente no hemos podido tener esta clase antes. Primero porque justo el martes es día de trabajo asistencial y tengo consulta externa, difícil salir del hospital. El anterior sábado quería compartir con ustedes la clase, pero lamentablemente en la computadora del aula de la universidad se ha metido un virus y me ha borrado los archivos. Pero ahora sí agradezco a todos la presencia y al dirigente del curso, al representante, por brindarme esta oportunidad. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el sexo masculino después del cáncer de piel en Estados Unidos. A nivel mundial ocupa un cuarto lugar después del cáncer de cervix uterino, de mama y los linfomas. Todavía sigue siendo una segunda causa de muerte oncológica en Estados Unidos. Hay 233,000 casos nuevos, de los cuales 29,480 mueren cada año. Esta frecuencia es intermedia en Latinoamérica y es baja en países orientales. Acá se ha establecido claramente que los factores nutricionales, dietéticos de cada región influyen en lo que es el cáncer de próstata. Esta incidencia se va incrementando con la edad. Hay un riesgo de un 30% de presentar cáncer de próstata a los 50 años, un 90% a los 90 años. Han evidenciado que en necropsias, que en estos pacientes añosos hay un foco de cáncer de próstata presente. Es más frecuente en la raza negra, una relación de 2:1 con relación a la raza blanca, y tiene una historia natural lenta. Esto va a depender del tipo histológico del cáncer, de la edad del paciente y los factores de comorbilidad que se presentan en el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables establecidos? En primer lugar tenemos la edad. El envejecimiento produce un daño progresivo del ADN causado por el estrés oxidativo. Este es un factor de riesgo establecido en esta patología oncológica. Fíjense, 1 de 48 hombres tiene un riesgo de padecer cáncer de próstata entre los 40 y 59 años. Y fíjense, 1 de cada 8 pacientes puede hacer cáncer de próstata entre los 60 y 79 años. O sea, el factor de edad es fundamental. Otro factor no modificable es la raza. Se han encontrado diferencias en las frecuencias alélicas de los genes del receptor androgénico con niveles elevados a la globulina fijadora de la hormona sexual. Esta actividad puede ser disminuida por la 5-alfa reductasa, que está presente, por ejemplo, en los japoneses. Los japoneses no tienen mucho cáncer de próstata. Y el tercer factor no modificable es el antecedente heredofamiliar. Familiares que tienen una línea de primer grado cáncer de próstata tienen 2.4 veces más la probabilidad de desarrollar esta patología. Y generalmente estos son cánceres más agresivos. Esto está apoyado por diferentes estudios, receptores androgénicos independientes, la presencia de diferentes isoenzimas, mutaciones genéticas, el BRCA1, BRCA2, por ejemplo, que está también en el cáncer de mama. Se ha visto que el HPC1 RNA es el gen hereditario más importante encontrado en estos receptores, y la presencia del P53, ¿no? Que estos restringen la fase sintética del ciclo celular y promueve la apoptosis celular. O sea, el factor heredofamiliar está establecido en esta patología. Otros factores de riesgo potenciales, se ha visto, por ejemplo, que la vasectomía no tiene un riesgo elevado. Se han hecho estudios a 15 años de seguimiento y se ha visto que esto no modifica los riesgos para cáncer de próstata. La prostatitis crónica es una precursora potencial. La obesidad, pacientes obesos con alto tejido graso tienen disminución de la leptina
tienen mayor probabilidad de hacer cáncer de próstata en un 6 a 12%. El consumo de grasa saturada ingerida es también algo establecido, es un factor de riesgo potencial. Hace un rato mencionábamos que la frecuencia en países occidentales es alta y en los países orientales baja. Está en relación a la dieta. En países asiáticos, por ejemplo, no se consume mucha grasa saturada como acá en el occidente. El tabaco produciría mediante el cadmio una mutación del P53, infecciones de transmisión sexual por clamidia, el virus del papiloma humano, la fracción 16 y la gonorrea también serían precursores potenciales, y el alcohol no tiene un riesgo establecido. ¿Qué factores pueden disminuir el riesgo? Por ejemplo, pacientes cirróticos. Los pacientes cirróticos, ustedes han visto en la parte clínica, tienen ginecomastia, tienen un desarrollo romboide del vello púbico, o sea, cambios que son producto de los estrógenos. Estos estrógenos producirían una atrofia testicular y por este mecanismo disminución de riesgo de cáncer de próstata. Pacientes diabéticos tienen menos riesgo, un 30-70%, por disminución androgénica, que tendría un efecto tóxico en las células de Leydig por la hiperglucemia. Tratamientos con finasterida, dutasterida, tienen una disminución, un riesgo de disminuir en un 25% el cáncer de próstata. El selenio inhibe la tumorogénesis, el zinc produce niveles más bajos de cáncer de próstata. La presencia de vitamina E, alfa-tocoferol, betacaroteno detiene el ciclo celular y disminuiría la expresión de proteínas cíclicas que regulan el ciclo celular. La vitamina D tendría una actividad antiproliferativa mediada por la expresión de la proteína 3 fijadora, que produciría también una inhibición del ciclo celular. Los antiinflamatorios como los inhibidores de la COX-2, celecoxib, celecoxib, aumentarían la angiogénesis, disminuirían la apoptosis y aumentarían el nivel de inmunosupresión tumoral. Algunos alimentos, por ejemplo, las isoflavonas de la soya, inhiben el ciclo celular y la inducción de la apoptosis. Los licopenos presentes en los tomates, betacarotenos, también tienen una acción antioxidante, y el té verde también induce la apoptosis y protegería el crecimiento celular tumoral. O sea, fíjense, la dieta es importante, disminución del consumo de grasa saturada y aumento de estos productos que van a proteger el cáncer de próstata. Cuando nos referimos al cuadro clínico, el cáncer de próstata forma parte de lo que es el síndrome urinario obstructivo bajo. La misma sintomatología de una hiperplasia benigna de próstata, una estenosis de uretra, vejigas neurogénicas, prostatitis, o sea, comparten los mismos síntomas, ¿no? Entonces, un cáncer inicial raramente produce síntomas. Van a compartir los síntomas del tracto urinario inferior, tanto irritativos como activos. En enfermedades más avanzadas, los pacientes pueden tener retención aguda de orina, episodios de hematuria o incontinencia cuando se afecta el esfínter externo, el esfínter de la continencia por infiltración tumoral. Cuando el cáncer está más diseminado, puede haber presencia de dolor óseo o fracturas patológicas. No es raro ver en los servicios de urgencia pacientes que vienen con una paraplegia por una fractura patológica de columna de un día para el otro, secundario a metástasis de cáncer de próstata, ¿no? Y también pueden presentar algunos pacientes confusión mental o alteraciones neurológicas cuando hay infiltración hacia el sistema nervioso central por metástasis de cáncer de próstata. El diagnóstico es
en base a la combinación de factores. Por ejemplo, el tacto rectal tiene una sensibilidad del 69 al 89% y una especificidad del 84 al 98%. Es importante realizar el tacto rectal. Cualquier asimetría, induración, nódulo en la glándula prostática es sospechoso de cáncer de próstata mientras no se demuestre lo contrario. ¿Ya? O sea, la sensibilidad del tacto rectal es altísima. Es por eso que nosotros hacemos énfasis en el tacto rectal y las diferencias en cuanto a hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata. Eso ustedes están haciendo en sus prácticas hospitalarias y es importante tomarlo por las consideraciones de sensibilidad y especificidad altas. El antígeno prostático también tiene su sensibilidad del 57 al 79% y una especificidad del 59 al 68%. El antígeno prostático específico es una proteína producida por las células basales del epitelio prostático, pero que no es cáncer específico. Puede estar elevado en sus niveles por otras circunstancias. También hay otros tejidos, como las glándulas uretrales, glándulas anales, tejido mamario, tejido pulmonar, pancreático, que pueden producir, cuando hay alteraciones en estos tejidos, elevaciones del antígeno prostático específico. Finalmente tenemos la ecografía, cuya sensibilidad va del 36 al 85% y una especificidad del 41 al 79%. En la ecografía, antes se pregonaba que cualquier nódulo era sospechoso de cáncer de próstata, pero se ha ido viendo que la imagen puede ser variada, pueden ser próstatas homogéneas, heterogéneas, nódulos vascularizados, y la característica siempre va a estar en la parte periférica de la próstata, ¿no? Es el lugar donde mayormente se asienta esta patología. Una vez que nosotros tenemos una sospecha diagnóstica, tenemos que hacer en el paciente una resonancia magnética multiparamétrica prostática y pélvica para, en base a las imágenes PIRATS, poder definir si hay áreas de sospecha o no de cáncer de próstata. Las imágenes PIRATS van del 1 al 5. PIRATS 1, 2, 3 no son específicos, pero PIRATS 4 y 5 son altamente sospechosos de cáncer de próstata. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para hacer una biopsia prostática ecodirigida. Este procedimiento ha disminuido la sobreindicación de la biopsia prostática. Entonces, cuando nosotros tenemos el mapeo y las áreas de sospecha, el imaginólogo intervencionista va a dirigir la toma de muestra en forma específica a esos sitios para hacer el diagnóstico. La biopsia prostática más recomendable es la que se realiza bajo guía ecográfica, porque pueden tomar más muestras en forma específica del tejido sospechoso. En cambio, también se puede hacer una biopsia transrectal, que es muy al azar. Nosotros hacemos un tacto rectal, tocamos un área sospechosa y dirigimos la aguja para tomar una muestra y mandar al estudio histopatológico. El antígeno prostático específico, hemos visto en hiperplasia benigna de próstata sus características. Los valores normales son de 0 a 4 nanogramos por mililitro en nuestro medio, pero esto puede variar en función a la edad del paciente. Y aquí también ustedes tienen que saber hacer una interpretación correcta del resultado. Pacientes hasta 50 años pueden ser valores normales menores a 2.5, entre 50 y 59 menores a 3.5, entre 60 y 69 años 4.5, y hasta los mayores de 70 años podemos esperar rangos normales del PSA total de hasta 6.5. Cuando el PSA está entre 4 y 10 es una zona gris donde nosotros no sabemos si la elevación del PSA es por cáncer de próstata o es por otra patología.
Esto puede deberse a la edad del paciente, al tamaño de la próstatas más grandes, más tejido, más producción de PSA, por procesos inflamatorios de la próstata, infecciones, abscesos. Entonces acá nosotros sacamos la relación porcentual del PSA. La relación porcentual que consideramos es hasta 18%. Si la relación porcentual está encima de 18%, nos puede orientar a que eso sea un proceso benigno, claro, como hemos mencionado, edad, próstata grande, infecciones. Pero si la relación está por debajo del 18%, esto alerta a la sospecha de un cáncer de próstata. Y cánceres de próstata que están en esta zona gris tienen hasta un 25% de riesgo por solo el laboratorio. Y si el PSA es mayor a 10, hay un 50-70% de riesgo de cáncer de próstata. Entonces, este es un valor laboratorial que deben conocerlo ustedes como médicos generales, deben saber hacer una interpretación adecuada de los valores para aplicarlos en forma preventiva, y a veces podemos diagnosticar en forma precoz pacientes con cáncer de próstata. Esta es una lámina histológica en la cual nosotros mostramos una alteración en el tejido prostático. Hay mayor proliferación celular, nucleolos prominentes, células espalda con espalda, o sea, van alterándose las características microscópicas celulares. Y esto es importante porque nosotros en esta patología manejamos mucho sobre lo que es el score de Gleason, ¿ya? Este score de Gleason ya fue descrito en 1966 en base a las características del tejido prostático. Y sufrió una modificación importante por Epstein en el año 2013, de acuerdo a un nuevo sistema, que es el grupo grado, ¿ya? El grupo grado de Gleason, donde se fusiona la imagen del Gleason 1-2 a un Gleason 3 directamente. Entonces, de acuerdo a esto, lo que los patólogos ven es el patrón predominante que tenga mayor porcentaje en la biopsia, y suman con el peor patrón independientemente de su porcentaje. Entonces, por ejemplo, si el patrón predominante es un 70% un Gleason 3 y el patrón pobre es un Gleason 20 y un 10% de patrón 5, entonces la sumatoria sería un Gleason 8/10, 3 más 5, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se van haciendo las consideraciones histológicas. ¿Y para qué nos sirven estos grupos grado? Van a intervenir en el pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, en un grupo grado 1, que es un Gleason 3 más 3, 6, el pronóstico es mejor. En un grupo grado 2, 3 más 4, 7, o grupo grado 3, 4 más 3, 7, no es lo mismo, la agresión es moderada. Pero si tenemos un grupo grados 4, donde el Gleason es 5, o un grado 5, donde el Gleason es 9-10, son cánceres indiferenciados y bastante agresivos. O sea, esto es bien importante para considerar la agresión de la enfermedad y la conducta terapéutica a seguirse en pacientes con cáncer de próstata. El diagnóstico, ya una vez confirmado el diagnóstico histopatológico, hemos tenido sospecha diagnóstica, hemos hecho la biopsia, hemos confirmado el cáncer de próstata, y ahora nosotros tenemos que saber en qué etapa está el paciente para hacer un tratamiento, o sea, el grado de avance de la enfermedad. Entonces, para esto recurrimos nosotros a estudios imaginológicos como una tomografía abdominal y pélvica, la resonancia magnética nuclear que hemos comentado, multiparamétrica, tomando los VIRATs. Podemos hacer una cintilografía ósea en pacientes que tienen un PSA mayor a 20. Consideramos las tablas de Partan, que es una asociación de antígeno prostático con escala de Gleason,
Y tenemos también estudios bastante importantes como el PET scan con PSMA, donde se utiliza el lutecio radioactivo, el lutecio 177, que va a mostrar zonas de metástasis o de cáncer de próstata en cualquier lugar del organismo, ¿no? Dentro de otros estudios podemos usar uso de la testosterona. Es importante esto para ver si es un cáncer hormonoresistente o va a ir bien. Los niveles de fosfatasa ácida pueden estar elevados. Y en estudios de imágenes anteriormente, antes de que tengamos tomografía, resonancia, cintilografía, todavía se hacían placas de tórax para ver metástasis pulmonares, urografía excretora cuando hay invasión del cáncer a la vía urinaria y se producen obstrucciones, uropatía obstructiva, y pedíamos también imágenes de rayos X de huesos largos y cráneo para ver metástasis óseas. Actualmente esto ya no se solicita. La centellografía ósea es bastante sensible y específica para determinar esto. Acá tenemos una imagen ecográfica transrectal donde vemos una disrupción de la continuidad de la cápsula prostática. Entonces, esta área es sospechosa de cáncer de próstata. Tenemos un estudio de resonancia multiparamétrica donde ven con difusión de las imágenes se ven los nódulos sospechosos de cáncer de próstata. Entonces el radiólogo intervencionista va a ir directamente a esta zona para tomar las muestras de biopsia prostática. Este es un estudio de centellografía ósea. Normalmente no se ven estas imágenes marcadas de negro, que son zonas de metástasis óseas. Esto también tiene un patrón de seguimiento. El cáncer de próstata, gracias al plexo venoso de Batson, lo primero que va a invadir va a ser la columna lumbar. Después tenemos los huesos pélvicos, los huesos largos, pueden haber metástasis a costillas, inclusive a calota. Hay que saber interpretar muy bien este estudio también porque fracturas anteriores, procesos de artrosis, pueden confundir con captación del radio trazador. Esta es una urografía excretora donde nosotros vemos una infiltración hacia el trígono vesical tomándose los meatos y vemos una ureterohidronefrosis bilateral. Paciente con infiltración linfática, fíjense cómo hay un linfedema importante en el miembro inferior izquierdo. Esto es por metástasis ganglionares, paciente con cáncer de próstata. De acuerdo a la estratificación que nosotros hayamos realizado en base a los exámenes complementarios, podemos hacer una clasificación del cáncer de próstata para establecer la conducta terapéutica y el manejo del paciente. Por ejemplo, los cánceres órgano confinados, como su nombre lo dice, van a estar localizados en la próstata. Aquí tenemos dos estadios, el estadio A y el estadio B, ¿ya? Y si hacemos una correlación con lo que es la escala internacional TNM, tumor, nódulo, metástasis, el estadio órgano confinado estaría con cánceres que van de T1A a T2C. O sea, la neoplasia está localizada en la glándula prostática. Tenemos un estadio órgano avanzado cuando ya el cáncer afecta a las vesículas seminales. Cuando estas no son afectadas y es órgano avanzado, puede ser un estadio C1, un T3A, T3B. Cuando hay invasión a las vesículas seminales, tenemos un T3C, ¿no? Y a los órganos pélvicos adyacentes ya es un T4A, un T4B. Y finalmente, cuando vemos un cáncer de próstata diseminado, pueden ser metástasis regionales a ganglios pélvicos en un estadio D1 o un estadio D2 cuando hay metástasis a distancia, huesos, pulmón, hígado, cerebro, etc. La diseminación puede ser por vía hematógena o linfática.
Esto nos va a permitir una estratificación de los pacientes. En pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo con alta progresión y mal pronóstico, ¿no es cierto? Y aquí, de acuerdo al Consejo de Cáncer de Estados Unidos del 2018, se pueden hacer una correlación del PSA con los estadios de acuerdo a estos pronósticos, ¿no? Por ejemplo, pacientes de bajo riesgo van a ser aquellos que tengan un Gleason menor a 6 o un grupo grado 1, el antígeno prostático va a estar menor a 10 y el estadio clínico va a ser T1, T2. O sea, estos son cánceres de pacientes de bajo riesgo que van a responder bien a un tratamiento inicial. En una etapa 2, nosotros tenemos pacientes con riesgo intermedio, donde el PSA va a oscilar entre 10 y 20 nanogramos, y la etapa de Gleason va a ser entre 7, menor a 7, y entre 7 y 8, o grupos 3 y 4, con relación T2C, T2B. Entonces, son pacientes de riesgo intermedio. Los pacientes de alto riesgo van a ser aquellos que tengan un Gleason 8, un grupo grado 4, o un grupo grado 5, un Gleason 9 o 10, con un PSA mayor a 20 o un PSA indeterminado, PSA de 50, 40, 70, 100, y corresponden a los estadios T3 y T4. Y finalmente tenemos una etapa T4, que es un cáncer avanzado metastásico, donde ya va a haber compromiso de ganglios cercanos o metástasis a distancia. Entonces, estos estadios son importantes para ofertar el tratamiento del paciente. Cuando hablamos de una enfermedad localizada, y son pacientes menores de 60 años o 70 años, el tratamiento ideal es la prostatectomía radical, ¿no? Cuya curación de enfermedad a 5 años va a ser de hasta un 86%, versus la radioterapia radical, que va a controlar la enfermedad, no va a curar, y su expectativa de vida va a estar al 65%. En pacientes mayores de 70 años podemos hacer una vigilancia estrecha solamente, y el seguimiento a estos pacientes va a ser un seguimiento oncológico a 5 años. Pedimos antígeno prostático cada 4 meses, cada año pedimos un gammagrama óseo, o sea, hacemos un seguimiento de estos pacientes, no tenemos que abandonarlos. Acá les traigo una imagen de una prostatectomía radical, donde nosotros vemos acá la glándula prostática, las vesículas seminales, y también vemos los conductos deferentes. Se hace una extirpación en bloque de la próstata. Hay diferentes modalidades actualmente para realizar este procedimiento quirúrgico. En el Hospital Obrero nosotros seguimos haciendo la cirugía radical abierta. Son procedimientos que duran entre 3 y 4 horas por medio tiempo quirúrgico. Tienen algunas complicaciones, un riesgo de sangrado importante. Estos pacientes entran con 2 paquetes globulares de sangre a la cirugía. Tenemos que tener mucho cuidado en el corte del pico de la próstata, porque podemos lesionar el esfínter externo y dejar con incontinencia urinaria al paciente. Y al hacer la resección de los pedículos neurovasculares, podemos lesionar nosotros los que van en el sentido posterolateral, los nervios erectores, y estos pacientes quedan con impotencia, ¿no?, definitiva, que afecta a la calidad de vida sexual. Actualmente, todos esos riesgos se han ido disminuyendo con las técnicas laparoscópicas, por ejemplo. La misma cirugía se hace por vía laparoscópica. Y preferentemente la técnica ideal ahora es la cirugía robótica, ¿no? Se hace una cirugía robótica donde la precisión del corte, de la disección, es mucho mejor, y obviamente los resultados y las complicaciones son menores. Entonces, el problema son los costos. Una cirugía robótica más o menos cuesta alrededor de unos $25,000 a $30,000. Cuando el
paciente tiene una enfermedad local extensa, está en un estadio C, podemos hacer una combinación de prostatectomía radical más radioterapia adyuvante o radioterapia más tratamiento hormonal. Igual hacemos un seguimiento del antígeno prostático, una tomografía y un gamagrama óseo. Y si el cáncer está diseminado, ya podemos combinar simplemente tratamientos de hormonoterapia. El objetivo es bajar los niveles séricos de testosterona a menos de 50 nanogramos, nivel de castración, para que no avance el cáncer de próstata. Hay que hacer énfasis que un 30% de pacientes con cáncer de próstata son hormonoindependientes, es decir, que van a progresar en su enfermedad y con un mal pronóstico, independientemente del tratamiento antihormonal que hagamos. Y para hacer este tratamiento de hormonoterapia, nosotros podemos recurrir a dos técnicas. Uno es la extirpación quirúrgica de los testículos, que se hace una orquiectomía simple bilateral más un antiandrogénico. No se olviden que los andrógenos y estrógenos no solo se producen en los testículos, sino que también hay un 10% que se producen en las glándulas suprarrenales. Es por eso que el procedimiento nosotros hacemos un tratamiento antiandrogénico asociado. O si el paciente no quiere hacerse una orquiectomía simple, hacemos un tratamiento médico con estrógenos, con antiandrogénicos o inhibidores de los factores liberadores de LHRH a nivel central, como la triptorelina o la goserelina. Si hablamos de hormonoresistencia, les decía que un 30% de estos pacientes pueden tener este tipo de tumores, y esto se debe a la producción de testosterona intratumoral. Hay variantes en los splices ARB7 que dan un 50% de resistencia al docetaxel, por ejemplo. Pueden haber mutaciones de los receptores androgénicos o secuestros del receptor androgénico a los glucocorticoides. Entonces, estos son factores de riesgo para una hormonoresistencia, ¿ya? La definición de hormonoresistencia es cuando hay una concentración sérica de testosterona menor a 50 nanogramos, les decía. 3 aumentos consecutivos de PSA con una testosterona mayor a estos niveles ya nos da el criterio diagnóstico de que ese cáncer es hormonorresistente y que va a progresar en las lesiones metastásicas, principalmente tejidos blandos y tejido óseo. ¿Y en qué influye esto? Esto va directamente a influir en la supervivencia media, de vida media de los pacientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en pacientes con hormonoresistencia, con un PSA asintomático, fíjense, la supervivencia con metástasis va a caer a 9 a 12 meses de sobrevida a este tipo de tumores. Y si el PSA es sintomático, todavía esto va a ir disminuyendo de mayor manera. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, para poder tratarlos, podemos hacer uso de terapias con diferentes medicamentos y con diferente objetivo. Por ejemplo, en la terapia de primera línea podemos usar la flutamida o la bicalutamida, que son antiandrogénicos que van a disminuir el crecimiento de los tumores. En una segunda línea tenemos ya la hormonoterapia, ya con abiraterona, que va a bloquear la enzima CYP17 en los tumores de próstata, o la enzalutamida, que va a bloquear los receptores androgénicos. Y en tercera línea tenemos ya la quimioterapia, con docetaxel, cabazitaxel, el radium-223 y el ciclophosphamide. Esto es de acuerdo al consenso de los anales oncológicos americanos del 2015, ¿no? O sea, el problema de esta terapia que es bastante cara, ¿no? O sea, por ejemplo, abiraterona, enzalutamida, una caja de 30 comprimidos cuesta 7.000, 10.000 bolivianos. Y ni qué decir de la quimioterapia. Y lo que la repercusión y el éxito de estos tratamientos es alargar la sobrevida, digamos, por 6 meses en el paciente a un alto costo, ¿no?
Terminamos con esto. Factores de riesgo para cáncer de próstata. Pacientes mayores de 50 años. Todos los pacientes mayores por el factor edad ya forman parte del grupo de riesgo de cáncer de próstata, especialmente si hay antecedentes heredofamiliares. A pacientes mayores de 40 o 45 años debemos iniciar una valoración urológica periódica para hacer un diagnóstico precoz. Y esta pesquisa activa se va a determinar por la solicitud de laboratorios periódicos del antígeno prostático específico. Para eso es importante que ustedes conozcan los valores normales. Debemos pedir una ecografía prostática y poder realizar también un examen rectal digital. En muchos países no se realiza el tacto rectal de forma rutinaria, solamente hacen la ecografía y el antígeno, pero hemos visto que la sensibilidad y especificidad del examen físico es el factor más importante para el diagnóstico de cáncer de próstata. Y obviamente, ¿no? Si nosotros ponemos como opción hacer una pesquisa periódica o una orquiectomía bilateral para evitar riesgos de cáncer de próstata, yo preferiría hacerme un control urológico periódico. O sea, es una patología frecuente en la cual todos los varones por el factor edad estamos expuestos. Gracias por su asistencia a la clase teórica. Este tema va a ingresar al examen parcial. Nos vemos el día lunes a la 1 de la tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Por diferentes factores, pues lamentablemente no hemos podido tener esta clase antes. Primero porque justo el martes es día de trabajo asistencial y tengo consulta externa, difícil salir del hospital. El anterior sábado quería compartir con ustedes la clase, pero lamentablemente en la computadora del aula de la universidad se ha metido un virus y me ha borrado los archivos. Pero ahora sí agradezco a todos la presencia y al dirigente del curso, al representante, por brindarme esta oportunidad. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el sexo masculino después del cáncer de piel en Estados Unidos. A nivel mundial ocupa un cuarto lugar después del cáncer de cervix uterino, de mama y los linfomas. Todavía sigue siendo una segunda causa de muerte oncológica en Estados Unidos. Hay 233,000 casos nuevos, de los cuales 29,480 mueren cada año. Esta frecuencia es intermedia en Latinoamérica y es baja en países orientales. Acá se ha establecido claramente que los factores nutricionales, dietéticos de cada región influyen en lo que es el cáncer de próstata. Esta incidencia se va incrementando con la edad. Hay un riesgo de un 30% de presentar cáncer de próstata a los 50 años, un 90% a los 90 años. Se han evidenciado que en necropsias, que en estos pacientes añosos hay un foco de cáncer de próstata presente. Es más frecuente en la raza negra, una relación de 2:1 con relación a la raza blanca, y tiene una historia natural lenta. Esto va a depender del tipo histológico del cáncer, de la edad del paciente y los factores de comorbilidad que se presenten en el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables establecidos? En primer lugar tenemos la edad.
envejecimiento produce un daño progresivo del ADN causado por el estrés oxidativo. Este es un factor de riesgo establecido en esta patología oncológica. Fíjense, 1 de 48 hombres tiene un riesgo de padecer cáncer de próstata entre los 40 y 59 años. Y fíjense, 1 de cada 8 pacientes puede hacer cáncer de próstata entre los 60 y 79 años. O sea, el factor de edad es fundamental. Otro factor no modificable es la raza. Se han encontrado diferencias en las frecuencias alélicas de los genes del receptor androgénico con niveles elevados a la globulina fijadora de la hormona sexual. Esta actividad puede ser disminuida por la 5-alfa reductasa, que está presente, por ejemplo, en los japoneses. Los japoneses no tienen mucho cáncer de próstata. Y el tercer factor no modificable es el antecedente heredofamiliar. Familiares que tienen una línea de primer grado cáncer de próstata tienen 2.4 veces más la probabilidad de desarrollar esta patología. Y generalmente estos son cánceres más agresivos. Esto está apoyado por diferentes estudios, receptores androgénicos independientes, la presencia de diferentes isoenzimas, mutaciones genéticas, el BRCA1, BRCA2, por ejemplo, que están también en cáncer de mama. Se ha visto que el HPC1 RNA es el gen hereditario más importante encontrado en estos receptores, y la presencia del P53, ¿no? Que esto restringe la fase sintética del ciclo celular y promueve la apoptosis celular. O sea, el factor heredofamiliar está establecido en esta patología. Otros factores de riesgo potenciales, se ha visto, por ejemplo, que la vasectomía no tiene un riesgo elevado. Se han hecho estudios a 15 años de seguimiento y se ha visto que esto no modifica los riesgos para cáncer de próstata. La prostatitis crónica es una precursora potencial. La obesidad, pacientes obesos con alto tejido graso tienen disminución de la leptina y tienen mayor probabilidad de hacer cáncer de próstata en un 6 a 12%. El consumo de grasa saturada ingerida es también algo establecido, es un factor de riesgo potencial. Hace un rato mencionábamos que la frecuencia en países occidentales es alta y en los países orientales baja. Está en relación a la dieta. En países asiáticos, por ejemplo, no se consume mucha grasa saturada como acá en el occidente. El tabaco produciría mediante el cadmio una mutación de P53, infecciones de transmisión sexual por clamidia, el virus del papiloma humano, la fracción 16, y la gonorrea también serían precursores potenciales, y el alcohol no tiene un riesgo establecido. ¿Qué factores pueden disminuir el riesgo? Por ejemplo, pacientes cirróticos. Los pacientes cirróticos, si ustedes han visto en la parte clínica, tienen ginecomastia, tienen un desarrollo romboide del vello púbico, o sea, cambios que son producto de los estrógenos. Estos estrógenos producirían una atrofia testicular y por este mecanismo disminución de riesgo de cáncer de próstata. Pacientes diabéticos tienen menos riesgo, un 30-70%, por disminución androgénica, que tendría un efecto tóxico en las células de Leydig por la hiperglucemia. Tratamientos con finasterida, dutasterida tienen una disminución, un riesgo de disminuir en un 25% el cáncer de próstata. El selenio inhibe la tumorogénesis, el zinc produce niveles más bajos de cáncer de próstata. La presencia de vitamina E, alfa-tocoferol, betacaroteno detiene el ciclo celular y disminuiría la expresión de proteínas cíclicas que regulan el ciclo celular. La vitamina D tendría una actividad antiproliferativa mediada por la expresión de la proteína 3 fijadora
que produciría también una inhibición del ciclo celular. Los antiinflamatorios como los inhibidores de la COX-2, celecoxib, fluorocoxib, aumentarían la angiogénesis, disminuirían la apoptosis y aumentarían el nivel de inmunosupresión tumoral. Algunos alimentos, por ejemplo las isoflavonas de la soya, inhiben el ciclo celular y la inducción de la apoptosis. Los licopenos presentes en los tomates, betacarotenos, también tienen una acción antioxidante, y el té verde también induce la apoptosis y protegería el crecimiento celular tumoral. O sea, fíjense, la dieta es importante, disminución del consumo de grasa saturada y aumento de estos productos que van a proteger el cáncer de próstata. Cuando nos referimos al cuadro clínico, el cáncer de próstata forma parte de lo que es el síndrome urinario obstructivo bajo. La misma sintomatología de una hiperplasia benigna de próstata, una estenosis de uretra, vejigas neurogénicas, prostatitis, o sea, comparten los mismos síntomas, ¿no? Entonces, un cáncer inicial raramente produce síntomas. Van a compartir los síntomas del tracto urinario inferior, tanto irritativos como obstructivos. En enfermedades más avanzadas, los pacientes pueden tener retención aguda de orina, episodios de hematuria o incontinencia cuando se afecta el esfínter externo, el esfínter de la continencia por infiltración tumoral. Cuando el cáncer está más diseminado, puede haber presencia de dolor óseo o fracturas patológicas. No es raro ver en los servicios de urgencia pacientes que vienen con una paraplegia por una fractura patológica de columna de un día para el otro, secundario a metástasis de cáncer de próstata, ¿no? Y también pueden presentar algunos pacientes confusión mental o alteraciones neurológicas cuando hay infiltración hacia el sistema nervioso central por metástasis de cáncer de próstata. El diagnóstico es en base a la combinación de factores. Por ejemplo, el tacto rectal tiene una sensibilidad del 69 al 89% y una especificidad del 84 al 98%. Es importante realizar el tacto rectal. Cualquier asimetría, induración, nódulo en la glándula prostática es sospechoso de cáncer de próstata mientras no se demuestre lo contrario, ¿ya? O sea, la sensibilidad del tacto rectal es altísima. Es por eso que nosotros hacemos énfasis en el tacto rectal y las diferencias en cuanto a hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata. Eso ustedes están haciendo en sus prácticas hospitalarias y es importante tomarlo por las consideraciones de sensibilidad y especificidad altas. El antígeno prostático también tiene su sensibilidad del 57 al 70%.